Estimados hermanos y hermanas que nos siguen por las redes y por esta emisora, queremos nuevamente continuar con la exposición ya un poco detallada en una serie, llamaríamos de catecismo, catequesis, sobre todo detallando concretamente aquellos puntos de nuestra fe. Sabemos que la fe es el elemento humano de todo hombre, todos tenemos la fe, y la fe es basarnos en lo que nos han dicho otras personas, es la fe, y aceptarlo aunque no lo comprobemos ni tampoco lo demostremos expresamente, pero una verdad que la aceptamos. Y la fe puede ser positiva o negativa. Positiva en el sentido de cuando creemos algo que es verdad, es cierto, o negativa cuando también se nos hace creer otras cosas que no son. Por ejemplo, los adivinos, personas, hechicerías, o simplemente estos azares, juegos de azar, son un tipo de, diríamos, fe. Manifiestan algo y nos hacen creer, diríamos, y nosotros aceptamos y seguimos ese consejo, ¿no? Generalmente, cuando nosotros preguntamos una dirección, se nos dice tal sitio en tal forma, y creemos a esa persona y le obedecemos, y es así, ¿no? Es la fe, después ya comprobamos, pero no necesariamente. En la fe tenemos basada en la palabra de Dios, en lo que Dios nos dice, es la fe divina. Y esta fe divina la tenemos naturalmente pues escrita ya, primeramente en Cristo que vino verbalmente. Él no escribió propiamente nada, habló, pero todo eso se ha quedado escrito en los evangelios, en los libros primeros. Pero también todo lo que Dios ha manifestado a través de los profetas, a través de Moisés, no los hemos visto ni a los profetas ni a Moisés, pero ha quedado escrito y está en la Biblia y le damos fe. Esta es, y por eso nosotros tengamos cuidado de aceptar, conocer siempre la palabra de Dios. La Biblia está en la palabra de Dios, o sea, lo que Dios nos ha manifestado, y tenemos un conjunto de libros que se llama la Biblia. Por eso en el catecismo explicamos precisamente lo que es la Biblia. La Biblia, se nos dice, es expresamente conjunto de los libros que nos ha manifestado Dios a través del tiempo. Son 73 libros, el mensaje de Dios. La palabra de Biblia viene del griego biblos, que significa libros. Colección de 73 libros clasificados en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Esto es lo que tenemos de la Biblia y la base de nuestra fe. La fe pues se basa en la Biblia, en la palabra de Dios, que tenemos en general ya conocida. Generalmente nos atenemos a la Biblia católica, tener presente porque la Biblia son las colecciones de libros aprobados, reconocidos, difundidos por la Iglesia Católica, y los libros de la Biblia de la Iglesia Católica son los 73. Cuidemos, en otras Biblias tienen menos libros, Biblia evangélica que tiene 7 libros menos. Tal vez la Biblia propiamente, diríamos, judía, que no tiene los libros del Nuevo Testamento. Pero nosotros nos atenemos a la Biblia del Nuevo Testamento, la Biblia católica con los 73 libros. Todo esto está explicado y difundido, expuesto en otro libro que se llama el Catecismo. Catecismo, decimos en general, es la síntesis de la Biblia, de la doctrina de la Biblia, expuesta en forma popular, en forma simple para el conocimiento del pueblo en general.
para que se entienda mejor la doctrina expuesta. Después decimos, tenemos en el catecismo 4 partes principales. Este catecismo se inspira en la gran tradición de los catecismos. Desde el principio del cristianismo hubo muchos catecismos, pequeños, grandes, y después se ha difundido el último catecismo editado ya en tiempos del Papa Juan Pablo II, que todos podemos tener y generalmente recomendamos tener ahora. Hay otros pequeños catecismos, diríamos así, divulgativos para niños, otros pequeños catecismos que se han ampliado y difundido en las diócesis. Aquí en la diócesis de Lima se ha difundido una serie de catecismos que llamamos el catecismo menor. Igualmente, otras diócesis, por ejemplo, Yauyos ha difundido un catecismo menor, diríamos, de la Iglesia Católica, pero expuesto en gran forma, e igualmente la diócesis de Abancay, que han difundido catecismos bien expuestos y tal vez ampliando lo que se pone aquí o, diríamos, sintetizando. Y nosotros nos atenemos a este catecismo general de la Iglesia. Procuremos nosotros apegarnos a lo que tiene. El catecismo tiene 4 partes. La Biblia tiene 2 partes, Antiguo y Nuevo Testamento, pero el catecismo tiene 2 partes. Llamaríamos, la primera parte es lo que Dios es. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, ¿no? La fe. Después la segunda parte es cómo Dios viene a mí, a nosotros, mediante los sacramentos, el bautismo, los 7 sacramentos que tenemos. Segunda parte. La tercera parte tenemos lo que Dios me manda, los mandamientos de la ley de Dios, mandamientos de la Iglesia, la doctrina sobre lo que es la persona, lo que Jesús manda. Y la cuarta parte es lo que es la oración, cómo el hombre puede conversar con Dios. Estimados hermanos, les recomiendo que podamos seguir este catecismo y para indicar, teníamos que el nombre de cristiano nos viene de Cristo. El nombre de católico, cristiano, que somos católicos, pero es lo mismo católico que cristiano, o mejor, somos cristianos, se denomina católico porque yo creo en la Iglesia católica, en el sentido una iglesia universal, pero es lo mismo, iglesia cristiana. También la señal del cristiano está en la señal de la cruz, un signo, hacer la señal de la cruz, cuando decimos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, es una forma, diríamos, expresa de manifestar nuestra fe en lo que yo creo, en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. La doctrina cristiana es el conjunto de verdades que nos enseñó nuestro Señor, todas las verdades. La esencia del cristiano está en lo que es Cristo. Cristo tiene como 4 características, según el profeta Isaías, que son: Cristo es pacífico, Cristo es luz del mundo, Cristo es sufrido y Cristo es solidario. Nosotros también como cristianos debemos ser pacíficos, luz del mundo, sufridos, sacrificados, esforzados y solidarios. Esta es la síntesis, diríamos, la personalidad, el perfil del cristiano. La doctrina cristiana va pues en este sentido. Para recordar hemos de ver que quiere ser cristiano que profesamos el bautismo. Ser cristiano es discípulo de Cristo que cree en la doctrina de Cristo. Y también la señal del cristiano, decimos, la señal de la cruz. Lo vemos a Cristo crucificado, pero también lo vemos a Cristo niño, lo vemos a Cristo joven,
a Cristo glorioso, resucitado. Pero la señal del cristiano es Cristo crucificado. O sea, entonces nosotros hemos de saber siempre que la señal del cristiano es el signo de la cruz. Después, la doctrina cristiana está basada en el catecismo, la Biblia y el catecismo. Conozcamos el catecismo. Les recuerdo, les pido que por favor ustedes en su casa, de acuerdo a su cultura, tengan el catecismo. Los niños, cuando hacen la primera comunión, reciben un primer catecismo pequeño, sintetizado. Las personas mayores ya reciben un catecismo llamado catecismo menor, cuando se da para la primera comunión, para la confirmación. Y los mayores ya tendremos el catecismo mayor completo, que es el que se ha editado últimamente y que les recomendamos que todos tengamos en el hogar el catecismo de la Iglesia Católica. Hermanos, después continuaremos exponiendo. Paz y bien.